Eh, grande. Está más guapando, digo. Bueno, no. Bueno, pero cobras algo más. Yo estuve cobrando por los tres un mínimo. De dos a tres. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguno de vosotros o vosotras no os había visto todavía? Feliz año, aunque esto ya queda un poco ya. Ya estamos casi acabando enero, ¿verdad? Y yo todavía con el feliz año. Bueno, voy a presentaros, en primer lugar, disculpar a José Manuel, que es que está en clase, y me dijo, si es posible, bajo, pero a veces cuando uno está en clase, pues no es, siempre es fácil decirle a los alumnos, disculparme 20 minutos que tengo que bajar a presentar la conferencia, entonces disculparle. Seguramente luego si pueda se acercará por aquí, ¿vale? Os voy a presentar a Kerman Calvo, que es el ponente de esta tarde, que nos va a impartir una conferencia con un título, ¿no?, un poco que nos despierta la curiosidad de por qué todos deberíamos ser feministas. Kerman Calvo es profesor contratado doctor en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, donde también coordina el grado de Sociología. Es doctor por la Universidad de Exeter
en el Reino Unido y ha trabajado en las universidades de Exeter, Pompeu Fabra y Carlos III, ¿sí? Además de en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Kerman Calvo es miembro del Consejo Editorial de Agenda Pública y colabora regularmente con diferentes medios de comunicación. Así que sin más, os dejo con Kerman y espero que disfrutéis muchísimo de la tarde, ¿vale? Hola, ¿se me escucha bien? A lo mejor esto es un poco Gran Hermano, ¿no? ¿Así mejor? ¿Se me escucha detrás? ¿Un poco mejor así? Como hable mucho así... No sé si voy a ser feminista, pero sí contorsionista. Muy bien, de nada. Bueno, estoy encantado de volver a estar en este espacio un año más. El año pasado me invitaron también de conferenciante y disfruté mucho de la experiencia. Además, la foto que nos sacan aquí en el inicio es la que usamos de perfil en Facebook durante todos los meses. Es la mejor foto que nos sacamos durante el año. Así que es otro motivo más por el que venir a discutir y a charlar con vosotros y con vosotras. Sé que el vosotros y vosotras es una de estas maneras de hablar que suelen despertar resquemor, pero es particularmente apropiado en un tema como el que vamos a abordar hoy, que es el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres, el género, el feminismo, el machismo, estos conceptos que rápidamente están perdiendo prestigio, que entre muchos de nosotros y nosotras generan ya ciertas resistencias innatas. No me lo vais a confesar inmediatamente porque no me conocéis, pero estoy seguro que despiertan recelos. ¿Qué me va a contar? ¿Cómo un tío me va a hablar de cosas de mujeres? Otra conferencia sobre cosas de mujeres. Genera un cierto hartazgo, ¿no? Un cierto hastío. Parece que estamos demasiado sobreexpuestos a un asunto que, sin embargo, no nos ha llevado a buen puerto en muchas ocasiones. Es un problema de gran envergadura. Es un problema de enormes repercusiones en muchas dimensiones, que supone un esfuerzo inaudito y en el que en muchos aspectos estamos fracasando. Así que creo que al menos en un espacio de reflexión y de conversación, creo que deberíamos abordar la cuestión del feminismo. ¿Por qué todos, vosotros, yo, todos, nosotros y nosotras, deberíamos ser feministas? ¿Por qué realmente viviríamos en un mundo mejor si lo fuéramos? Y de paso desmontar algunos mitos que frecuentemente aparecen en los medios de comunicación y en las conversaciones informales que yo como profesor de género pues debería contribuir a desmontar. Esta es una asignatura que llevo impartiendo de manera reglada muchos años ya en la Universidad de Salamanca. En el grado de Sociología tiene una formación obligatoria en género, en teoría del género. Antes se llamaba teoría feminista. Y es una asignatura que me encanta pero que me da toda la guerra del mundo. Es el momento duro de la semana. Porque a los chicos les molesta. Los chicos preferirían no tener que asistir a una asignatura de cosas de mujeres. Lo cual es curioso, porque la desigualdad entre hombres y mujeres no es cosa de unos. Realmente es un problema que se debería resolver con la participación colectiva de la sociedad y de todos los elementos que forman de ella. Esto es una única conferencia, no me voy os prometo, no me voy a enquistar en cuestiones ni de autores ni de teorías. Vamos a ir recorriendo una serie de conceptos que creo que son importantes, que nos van a ayudar en nuestras conversaciones en el día a día y que creo que un profesor de sociología debería compartir con vosotros en un espacio como este. La propuesta que tengo para esta conferencia es hablar de 3 problemas y de una solución. Voy a hablar del problema del género, voy a hablar del problema del machismo y voy a hablar del problema del feminismo. Y finalmente trataremos de abordar la cuestión de cómo podemos solucionar todo esto. Desde ya, si yo tuviera que pediros una única idea, que recordáramos una única idea y que pensáramos toda nuestra atención en un único aprendizaje, es que machismo y feminismo no son lo mismo. No son lo mismo. Es un error, además intencionado, confundir el machismo y el feminismo. El machismo no es la cara del feminismo, ni al revés. Si algo tendríamos que aprender en una sesión como esta, es que
el machismo y el feminismo no son lo mismo y que tampoco tiene sentido. ¿Hay alguna o alguno que vea Sálvame de manera regular? ¿Cuánta trola? Bueno, yo lo veo de manera regular. A mí me gusta mucho Sálvame, y si quien conozca el mundo del corazón conocerá un personaje que se llama Anabel Pantoja. ¿Nadie sabe quién es Anabel Pantoja? Es la sobrinísima, ¿no? Una de las cosas interesantes que tiene Anabel Pantoja televisivamente es que es otra generación. Interesa en el mundo televisivo porque conecta con la tradición de la copla, de los problemas, de las grandes rupturas sentimentales desde una nueva perspectiva. Por eso gusta. A mí me interesa escuchar a Anabel Pantoja, porque Anabel Pantoja, desde el punto de vista del género, dice dos cosas muy interesantes. Dice, una, ni machismo ni feminismo, igualdad, que es algo que se dice constantemente. Ni machismo ni feminismo, igualdad. Como si el feminismo no fuera la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y además, Anabel Pantoja constantemente defiende a un personaje infame que quizá alguno de vosotros le ha oído a partir de vuestros nietos o vuestros familiares, que es Maluma. ¿Alguien sabe quién es Maluma? Maluma es un cantante de reggaetón. Maluma es un cantante de reggaetón que es el nuevo exponente, versión patria, de estas letras denigrantes que esencialmente consisten en la dominación absoluta del hombre sobre la mujer. Y este hombre que gana tantos millones y que es tan famoso y que sale a las galas de televisión española con este tipo de letras que nos llevan a mover el esqueleto y las columnas, ¿no? Y las caderas, etc., ha encontrado su principal valedora en el prime time televisivo en Anabel Pantoja, lo cual no deja de ser extraño. Un hombre que te dice cosas del tipo, ven niña, a mí no te importe que me porte mal, tú tienes que estar aquí para complacerme. Y la gran valedora de Maluma en Sálvame es Anabel Pantoja, que dices, pero si es una mujer, a esta mujer no le debería, ¿no? Debería decir como, bueno, pero no. Por eso a mí Anabel Pantoja me interesa particularmente como gran sociólogo que sois. Como veréis, tengo unas preocupaciones de lo más sofisticado, entre ellas Anabel Pantoja. Como os digo, tenemos que hablar de tres problemas y el primer problema que quiero abordar es el problema del género. No os voy a aburrir con una serie de cuestiones que todos sabréis. Yo creo que en este momento nadie duda que la posición de los hombres y las mujeres en las sociedades contemporáneas no es la misma, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? La situación no es la misma en tantas dimensiones. Pero me gustaría al menos abordar un poco esta idea dando datos que quizá no conocéis tanto o quizá incluso os podría hacer un poco de gracia. No os hará ninguna gracia saber que, por ejemplo, en las elecciones a los cargos de gestión de esta universidad, por ejemplo, a los decanatos, de los últimos 11 nuevos decanatos, solo tenemos una mujer. Tenemos 10 nuevos decanos y tenemos una única decana. Eso refleja muchas experiencias de nuestro día a día. Ninguna, y particularmente en este foro, no le sorprenderá que le diga que en España el 83% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres. El 83% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres, que hay enormes diferencias en el acceso al mercado de trabajo, a los niveles de renta, pero hay dos cuestiones que me gustaría comentar con vosotros en este espacio. Primero es el asunto de los huracanes en Estados Unidos. Una investigación reciente nos llamó la atención sobre una cuestión bastante absurda a primera vista, pero que nos debería hacer reflexionar. En Estados Unidos se hizo un estudio sobre cuál, descontando el gran superhuracán Katrina, que por su magnitud pues rompía un poco el análisis, la comparación de otro tipo de catástrofes naturales, se hizo un análisis de cuántas personas o cuántas personas habían muerto a consecuencia de este desastre natural, de estas tormentas, de estos huracanes. Y curiosamente se encontró que aquellos huracanes que tenían nombre de mujer, en aquellos huracanes y grandes tormentas tropicales que tenían nombre de mujer, en la población, el número de muertes era muy superior que los huracanes y tormentas tropicales que venían nombrados con nombres de hombre. Por ejemplo, el huracán Jimmy, el huracán Maxi, el huracán Arthur. Una gran parte de los americanos asumía que si este huracán tenía nombre de mujer, no sería para tanto.
bueno, que había que preocuparse, que había que aguarnecer el jardín, empotrar las puertas, pero las precauciones que se tomaban en Estados Unidos ante los huracanes y tormentas con nombre de mujer eran mucho menores que ante los huracanes con nombres de hombres. Por lo tanto, las posibilidades de morir como víctima de estas catástrofes naturales eran muy superiores. Y uno piensa, qué cosa más tonta. ¿Qué tipo de proceso mental te lleva a ti a pensar que algo que está nombrado como una mujer, bueno, va a ser más suave, menos lesivo, menos activo, ¿no? Menos guerrero, menos combativo que una tormenta tropical nombrada, si se llama Richie en vez de Emily, este sí que es gordo, este es de los buenos, a este sí que realmente, en este realmente sí que me protejo. Y otro dato que a mí me gusta comentar es este, ¿no? No os voy a aburrir con estadísticas ni con tablas, os lo voy a describir muy rápidamente, pero en nuestra organización que hace encuestas en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, nos pregunta a los españoles con cierta frecuencia si somos felices o no, cuán felices somos. Y si alguno tiene ahí un poco de memoria de los titulares de periódicos, enseguida llegará este dato que periódicamente la prensa dice: la sociedad española, los españoles estamos entre los más felices del mundo, o entre los más felices de Europa. Esto es porque medimos, les preguntamos a los españoles, ¿cuán feliz se siente usted? Y le damos una escala del 1 al 10, y en general esta escala, los españoles siempre salimos en porcentajes muy elevados respecto a otros países de nuestro entorno. En esta tabla lo que tenemos son los datos separados entre hombres y mujeres. Y no solo entre hombres que están a la izquierda y mujeres que están a la derecha, sino también entre grupos de edad, entre personas que son más jóvenes y personas que son más mayores. A mí me interesa destacar particularmente la evolución de los datos de felicidad en la medida que las mujeres envejecen. Si veis la tabla, en las personas más jóvenes, las mujeres son mucho más felices que los hombres. Lo vemos ahí, un 62% frente al 45%. Los hombres entre 18 y 24 años en España sienten, solo un 45% se sienten completamente feliz. Únicamente aquí están los datos de las personas que dan puntuaciones entre el 8 y el 10, es decir, aquellos que pienso que se sienten súper felices. Pero si veis, la felicidad de las mujeres va decreciendo con la edad. Todavía el 48% de las mujeres hasta los 44 años, bueno, hasta los 50 años se sienten felices, aunque menos, pero mirad el bajón de las mujeres mayores de 55 y particularmente las mujeres mayores de 55 años. Disminuye al 35%. Curiosamente, la felicidad de los varones se mantiene bastante estable. Hay un incremento de felicidad viril entre los 25 y los 34 años, pero después se mantiene en un nivel más o menos estable del 45% de los hombres que se consideran completamente felices. ¿Esto por qué creéis que puede ser así? ¿Qué ocurre con los datos de las mujeres? ¿A alguien se le ocurre qué puede estar pasando ahí? ¿Perdón? Es que, si me habléis un pelín más alto, por fin. ¿Con ella misma? ¿Con los demás? La mujer es más exigente y por lo tanto, bueno, se conforma con lo que le hacía muy feliz antes, ya no le hace tanto. Tiene más responsabilidades, me dicen por aquí. Tiene más responsabilidades como cuáles. Bueno, y primero con los hijos. Aquí lo que tenemos es un descalabro en los niveles de felicidad con la maternidad. Más o menos, ¿no? Tenemos las chicas jóvenes antes de entrar al mercado de trabajo, antes de entrar a la vida de los hombres, ¿no? Son mis estudiantes. Las de entre 18 y 24 años, que son las chicas más felices del mundo. Son las que yo les enseño y me dicen, ¿pero qué me viene usted a hablar de desigualdades entre hombres y mujeres si nosotros somos exactamente igual que estos chavales? ¿Para qué estamos aquí hablando de teoría feminista si eso es una cuestión de mi madre y de mi abuela? Esto es la desigualdad ya, pero nosotras no. Y eso me lo dicen año tras año. Nosotras estamos súper educadas y nosotras nos vamos a valer por nosotras mismas y nosotros estamos más contentas que el Kiko. Pero de repente llegan dos momentos fundamentales que no voy a decir que destrocen, pero que desde luego amargan la vida a muchas mujeres, en combinación o por separado, que es la maternidad y es el acceso al mercado de trabajo. El acceso, sobre todo si se combinan, ya aquí lo que tenemos es una apisonadora para las mujeres españolas,
que sois las mujeres europeas que más dilemas, a los que más dilemas os tenéis que enfrentar frente a la carrera profesional o la maternidad. La mitad de las mujeres españolas que son madres tiene que abandonar la vida profesional o decide que tiene que abandonar la vida profesional para realmente cuidar a sus hijos. Y estos datos a mí me llaman la atención sobre que sí, que la experiencia de mujeres y hombres realmente no es la misma en las sociedades de hoy en día, en general, y desde luego en la sociedad española. Hay otro tipo de datos que son también muy conocidos, iba a decir muy evidentes, muy obvios, pero muy conocidos, y quizá no voy a insistir tanto en ellos, no porque crea que no son importantes. Desde luego, en la cantidad de mujeres que sufren agresiones sexuales, la cantidad de mujeres que sufren violencia de género, que no tiene correlato con la cantidad de hombres que sufren los mismos problemas. Prefiero, dar otro tipo de información para insistir en el mismo argumento, en la existencia de un problema. Un problema porque, en general, la calidad de vida de las mujeres es peor que la de los hombres. El segundo problema, por lo tanto, es el problema del machismo. ¿Qué tienen que hacer los hombres en esto? ¿Cuánta culpa tienen los hombres en esta situación? Este es el momento en el que los hombres de esta sala, y desde luego mis alumnos en otras disciplinas, empiezan a decir: ¡buah! Ojalá hubiera estudiado yo ingeniería del cosmos, porque va a venir aquí este profesor a echarme la culpa a mí de todo. Se va a convertir en una feminista rabiosa. Va a empezar a mí a culpabilizarme y a señalarme y me va a echar a mí la culpa de tal. Y yo, vais a pensar, porque lo estáis pensando individualmente, pero si yo me porto bien, pero a mí ¿qué me viene echando la culpa de que los hombres con vuestras masculinidades, que no? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la teoría del género y el feminismo, que parece que culpabiliza. Pero al final, las diferencias entre hombres y mujeres se construyen sobre las diferencias en los accesos a los beneficios, a las recompensas sociales, y en general en tantos órdenes sociales los hombres vivís mejor que las mujeres, en general, de manera agregada, en sociedades mucho más que en otras, y desde luego ha habido un cambio longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo, muy notable. Pero creo que no se puede discutir que la experiencia vital es mejor que la de los hombres que la de las mujeres, y que los hombres tenemos mucho que ver en este reparto desigual. Y aquí simplemente me gustaría daros un extracto para que veáis cuál es el problema real del reggaetón, que no es únicamente una de mis obsesiones, de una letra reciente de un grupo que se llama Cali y el Dandí, que quizá alguno o alguna os suene. Y decían en una canción que fue muy popular y que lo ha bailado media España: quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya la noche y vuelva en la mañana no diga nada, que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Este es el tipo de argumentos que aparecen en tantas de las músicas y en tanto de la cultura popular que difieren hombres y mujeres. Esta música está producida por hombres y por lo tanto tenemos que hablar del problema del machismo, pero pienso honestamente que también hay un elemento de culpa por parte de las mujeres o de algunas mujeres. Y esa es la razón por la cual tenemos que hablar del tercer problema, que es el problema del feminismo. ¿Estáis haciendo las mujeres lo suficiente para combatir este tipo de situaciones? Y en este momento, y me estoy saltando un poco, esto me ocurre mucho, yo paso muchas horas y tengo, como veréis, la conferencia escrita, y luego ya llega el momento que se va al mismo armario del que salió. Así que me voy a saltar un poco lo que quería decir, pero creo que este es el momento de hablar de Pedroche. Cristina Pedroche. Este le tiene que conocer todo el mundo. Hombre, hay que conocer todo el mundo. ¿Qué ha pasado con Cristina Pedroche? ¿Por qué es importante Cristina Pedroche en esta conversación? Se ha puesto un vestido. Bueno, pero el problema va más allá del vestido. El marido también, eso es cierto. Pero Cristina Pedroche se ha puesto un vestido, ¿y qué más? ¿Cuál es el elemento que es un poco turbador en las defensas públicas que está haciendo Cristina Pedroche de esta situación? No llevaba ropa interior, ¿y algo más? A Cristina Pedroche, ella lo que dice es que no le ha obligado nadie. Cristina Pedroche, y esto nos complejiza un poco la cuestión. La cuestión del género era muy sencilla de explicar, no de vivir. Pero la cuestión del género es muy sencilla de explicar en Arabia Saudita, por ejemplo.
Tenemos los hombres que son malos, malos, malísimos, y las mujeres oprimidas, oprimidas, oprimidísimas. No hay ninguna traidora en las filas, en principio. Sin embargo, la situación española es más confusa, porque lo que está diciendo Cristina Pedroche es, oye, que a mí no me ha obligado nadie a ponerme este vestido que parece un camisón. Me lo he puesto porque he querido. Que en los problemas técnicos de las ciencias sociales es el problema de la agencia, es decir, yo tengo control sobre mis decisiones. Si fuera una situación en la que nosotros pudiéramos demostrar que los ejecutivos de Mediaset han obligado a Cristina, bueno, de la cadena, esta no es de Mediaset, bueno, da igual, de la cadena que sea, le ha obligado a Cristina Pedroche a ponerse un vestido donde está medio desnuda, diríamos, eso son unos machistas, esto es sexismo, esto es opresión, qué vergüenza. Pero no, 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 no. El problema de todo es que Cristina Pedroche ha elegido ya el vestido. Y no estamos reclamando desde el punto de vista del feminismo el empoderamiento de las mujeres, la capacidad de la autonomía de las mujeres. Si ella decide ponerse este vestido, en el que obviamente está sexualizando su cuerpo de una manera que su compañero varón no está haciendo, ¿es suficiente? ¿Nos vale? ¿Deberíamos dejar de preocuparnos en cuestiones de desigualdad si ella no ve el problema? Es una chica joven, bien formada, exitosa, gana 1000 millones de veces más de lo que toda esta sala conjuntamente va a ganar en su vida, es exitosa, está claro que no está forzada obviamente por nadie ni por su marido. Es un problema, ¿no? Es un dilema. Desde la teoría del género nosotros diríamos, es que ella no sabe que está oprimida. Pero claro, es un argumento un poco así, ¿no? Nos estamos convirtiendo todos en psicoanalistas. Es como si estuviéramos culpabilizando a todo el mundo por cosas que no saben que realmente son malas. Este tipo de problemas es el problema del feminismo. Hace que la discusión sobre el género sea más interesante, pero menos evidente, porque los buenos y los malos no están bien definidos en un argumento de esta naturaleza. Ahora pensando al hilo de esto, ¿alguien está un poco al día de este nuevo tema de los vientres de alquiler? ¿Les suena os suena si os hablo de los vientres de alquiler? Técnicamente esto se llama gestación subrogada o gestación por sustitución. Y es una situación, ¿nos parecen bien o nos parecen mal? ¿Hay alguien que le parezcan bien? Es un tema muy confuso y que si lo pensáis, conecta muy, muy cercanamente con el problema Pedroche. En principio... Uy, no. La gestión por sustitución es un tema del que estamos empezando a hablar ahora, pero que lleva con nosotros desde hace 25 años. Lo que pasa es que antes nadie habló, además os lo puedo relatar de una manera muy breve. Imaginaros una situación a principios de los años 80. Pepe y María. Imaginaros que Pepe y María, los dos, uno de los dos, son infértiles. Principios de los años 80. Se van tranquilamente sin un bebé a los Estados Unidos. Han contratado una empresa que les va a gestionar toda esta situación. Esto lleva ocurriendo desde los años 80 y alguien ha gestado para ellos. Se vuelven al consulado, se vuelven al aeropuerto de Los Ángeles y resulta que ahora se vuelven con un bebé que no estaba en la ida. Y le dice la señorita o el señorito del consulado, y este bebé, uy, es que mi madre, mi mujer vino de parto y se le ha adelantado el niño. Claro, no hay ningún tipo de registro consular sobre el estado de gestación de una mujer cuando estás viajando. Entonces eso se ha aceptado toda la vida. Seguramente muchos funcionarios consulares entendían lo que había pasado, pero como no hay ninguna manera de... Ella me vino embarazada y, fíjate, todos en la misma clínica además y en el mismo estado de California. Y de repente, fíjate tú, y se vuelven con el niño, lo registran en España y tururú. La cuestión ha saltado en los medios de comunicación cuando son parejas de varones que se fueron sin bebé y resulta que vuelven con uno. Claro, ninguno de los dos claramente se ha adelantado en el parto en esa clínica de California, por lo tanto hay que dar ya alguna explicación. Este niño no lo he secuestrado, que esa es la primera alegación, no lo he secuestrado. ¿De dónde viene? Y los problemas legales vienen en la medida de que parejas de varones quieren formalizar la filiación con su bebé. El debate de la gestación subrogada tiene que ver con Pedroche, porque también hay un elemento de yo quiero. En principio, la chica que está gestando para cualquiera de estas parejas a nadie le obligan, particularmente en Estados Unidos. Nadie les obliga. De hecho, lo hacen a cambio de una contraprestación. En principio, por lo tanto, si la voluntad, el querer hacer es suficiente, por lo tanto nos debería parecer tan bien como el vestido de Pedroche.
Pero si nos ponemos así un poquito más conspiratorios y pensamos que hay fuerzas que te obligan a consentir, aunque realmente vaya contra tu interés como mujer, entonces ya estamos en otro sentido. Quizá las críticas feministas contra Pedroche le dicen, claro que nadie te ha puesto la pistola, pero realmente vives en un sistema, vives en una industria en donde la única manera que tienes de progresar es enseñando carnaza. Sabes perfectamente que ese extra que se está esperando de ti no se está esperando de tu compañero varón. Nadie te está obligando, obviamente te podrías dedicar a otra cuestión, pero sabes que las expectativas y las exigencias de hombres y mujeres no son las mismas. Entonces tú estás cumpliendo. ¿Es suficiente con que digas yo quiero? Bueno, es uno de los temas que siempre tenemos que abordar en conversaciones de esta naturaleza. Bueno, por lo tanto, os digo, tenemos 3 problemas y espero poder llegar a un acuerdo con vosotros en la solución. El primer problema es el problema del género. No me voy a alargar en esta cuestión mucho, pero esencialmente creo que, nada más en un espacio formativo y académico como este, yo creo que es importante saber o conocer unas ideas básicas de qué es esto de la teoría feminista y de dónde viene toda esta discusión sobre la igualdad de hombres y mujeres. Y me parece que este es el momento de hacer el rendido homenaje a una filósofa, pensadora, socióloga, escritora francesa que se llamó Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una mujer que escribió en 1949 un libro que ha sido fundamental para el pensamiento feminista y que se llamó El segundo sexo. Es un libro inabarcable para cualquiera, desde luego para mí, en un montón de tomos, con traducciones malas, es un peñazo. Como en aquellas épocas que se escribía sin límite. No hay manera de leerlo realmente, a no ser que te lo tengas que leer para estudiarlo. Pero dentro de él hay unas ideas que han organizado absolutamente nuestro pensamiento. Y Simone de Beauvoir dijo algo que se cita constantemente y que sobre lo cual creo que deberíamos reflexionar todos y todas ahora. No se nace mujer, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Permitidme, por favor, que lo vuelva a repetir. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Esta es una expresión, si lo pensáis bien, es una afirmación extraña. Si yo os digo, no se nace mujer, ¿qué pensáis? Si se nace, ¿no? Bueno, pero lo que te están diciendo, lo que os estamos diciendo los sociólogos, es que lo que nacéis es hembra, o nacéis es varón. Estamos proponiendo una distinción que para nosotros es absolutamente fundamental y que creemos que se tiene que aceptar de una manera general entre el sexo, por un lado, el sexo biológico y el género, que son cosas diferentes. Y toda la discusión sobre la igualdad está construida sobre esta premisa fundamental. Creo que tengo... Nosotros creemos, bueno, y ahí hay todo tipo de teorías y hay elaboraciones de toda naturaleza que supone, que pide la separación entre 2 conceptos importantes, que es la del sexo biológico, es decir, nuestra estructura cromosómica, que nos define biológicamente como contenedores biológicos diferentes, machos y hembras, frente a una serie de construcciones, de ideas culturales que se llaman hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino. ¿Por qué creemos que tenemos que hacer esta separación? Porque y apelamos directamente a la cita que os acabo de leer. Porque lo que hemos visto a lo largo de la historia es que se han ido asumiendo, se han ido generando una serie de expectativas sobre qué tipo de personas somos y qué comportamiento vamos a desarrollar únicamente sobre la base de nuestras diferencias biológicas. Esto es lo que se llama siempre la naturalización o el esencialismo. Resulta que estas diferencias que se supone con las que tenemos que vivir entre hombres y mujeres y que afectan al tipo de trabajos que podemos desempeñar, a los colores que nos gustan, a los juguetes con los que nos familiarizamos, los géneros cinematográficos que preferimos, las disciplinas gimnásticas a las que nos vamos a hacer fieles, resulta que son una serie de expectativas y de construcciones, es decir, de inventos
por parte de las sociedades que están construidos únicamente sobre la base de diferencias biológicas, casi siempre basadas en las diferencias de las estructuras cromosómicas y en las diferencias relacionadas con la concepción y la gestación. Estas diferencias, que en principio no tendrían que tener mayor implicación, particularmente en sociedades desarrolladas y tecnológicas, puede que tuvieran relevancia en sociedades no desarrolladas donde la biología era importante, como por ejemplo las sociedades cazadoras y recolectoras, pero una vez que la tecnología entra en la vida social, no tiene ningún sentido, parece, que sigamos asumiendo que tenga que haber diferencias fundamentales únicamente sobre la base de la biología. Por eso introducimos la idea de los géneros, género masculino y género femenino, que se diferencia de las diferencias biológicas de los machos y de las hembras. No se nace mujer, se llega a serlo, es decir, uno aprende, se socializa en el género. Es decir, nos educamos de una manera consciente o inconsciente, hombres y mujeres, en las expectativas que se generan sobre nosotros. Y si hacemos un examen un poco crítico sobre nuestra propia experiencia, veremos el conjunto bastante repetido de influencias directas o indirectas que nos van conformando en nuestros géneros. Cómo nos tenemos que comportar en el colegio, qué tipo de relación hemos tenido con nuestros padres, si han establecido diferencias entre los chicos y las chicas en el reparto de las tareas domésticas, sobre todo qué influencias vemos en los medios de comunicación, etc. Se van conformando una serie de estímulos que nos llevan a comportarnos, a creer que nos tenemos que comportar de manera diferente. La esencia de las desigualdades entre hombres y mujeres es la creencia, o alguien ha intentado hacernos creer, que hombres y mujeres somos diferentes, esencialmente diferentes, y que además las tareas a las que teóricamente estáis destinadas las mujeres son de menor rango social que la de los hombres. Y ese es el problema, el sustrato fundamental de las desigualdades entre hombres y mujeres. Hoy en día, y yo creo que podríamos decir, hasta gracias a Dios, el problema de la desigualdad, el problema del machismo es un problema de grandes leyes discriminatorias, sino es un problema de ir poco a poco asimilando, por la socialización, por los estímulos, por la vida cotidiana, diferencias que creemos que son como son, que siempre han sido así, que son naturales, pero que en realidad son el producto de nuestra exposición continuada a estímulos externos. La educación, la prensa, los medios de comunicación, las canciones, las conversaciones con los vecinos, etc. Y nos vamos conformando no solo tractos vitales, rutas vitales diferentes de hombres y mujeres, sino que resulta que las vidas de unos parece que son mejores que las de otros. Un dato que yo siempre comparto con mis alumnos es el dato relativo al reparto de las tareas domésticas en España. En España, en las encuestas, cuando os preguntamos a los españoles ¿en qué tipo de familia creéis? ¿Qué tipo de familia es mejor? Todos los españoles, sin excepción, decís una familia igualitaria. Una familia donde hubiera un reparto de tareas entre hombres y mujeres. ¡Tatachán! Fenomenal. Pero luego otras encuestas que se llaman encuestas de uso del tiempo, en las que se rastrea efectivamente qué es lo que hace cada cual, descubren que España tiene la familia más desigual del continente. Y que resulta que los varones españoles únicamente participan en las tareas domésticas que tienen prestigio social, es decir, en las que se ven que las hacen. Sacar la basura, si tienes jardín, cuidar el jardín, quizá hacer alguna compra, pero no farragosa, pero alguna con cierta visibilidad, nada de la tienda del barrio, sino al supermercado ampuloso, quizá cuidar a los hijos y a los nietos. Es decir, las tareas que tienen cierto reconocimiento social. Desde luego fregar, hacer la comida de una manera continuada y limpiar son tareas donde los hombres no participamos. Y eso es algo que está ahí. Es el mismo el problema Pedroche de antes. Son tareas por las que nosotros no participamos, primero, porque los hombres no queremos hacerlas, y a veces porque las mujeres enseguida dicen, para que lo hagas mal, para que lo hagas mal, para que me lo planches así, para que me dejes esto así hecho unos zorros, ya lo hago yo. Eso estoy seguro que o lo hemos dicho alguna vez o lo hemos oído muchas veces. Para que me lo hagas mal, aunque todos sabemos perfectamente que, vamos, que plancharía mal la primera vez, pero no la segunda ni la tercera. Es que no sabe ni poner la lavadora. Bueno, mujer, es que es un botón, ¿eh? O sea, que esto es un proceso en el que todos colaboramos. Hombres que no tenemos mayor interés
en abonarnos a tareas que nos dan prestigio social, y mujeres que tampoco tenéis mucho interés en la gresca, de decir, bueno, pero vamos a cambiar este orden cotidiano, prefiero vivir en la paz que más o menos se supone que tengo que vivir, a convertirme en una adalid de la lucha de género en mi hogar. Y esa es la combinación de factores que nos lleva a la situación en la que estamos. ¿Está todo más o menos, no sé si me explico? Para mí es importante, las sociedades occidentales, las sociedades democráticas, hacen que el problema del género sea más difícil de abordar, pero más interesante, insisto. Porque la situación hace unos años era más clara. Era un régimen franquista que realmente discriminaba legalmente entre hombres y mujeres. Eso era fácil de entender y de comprender. Mujeres desprovistas de la capacidad para formalizar contratos, para hacer empresas, desprovistas de la control sobre sus hijos, etc. Bueno, eso ya sabíamos quién era el bueno y quién era el malo. Todo se hace mucho más complejo en la medida que parece que hay mujeres que participan del sistema de género en el que estamos viviendo. Pero es que no solo ocurre con la Pedroche, hay cuestiones bastante más serias que la cuestión del vestido de ellas. Y permitidme que vuelva a una diapositiva que os he puesto antes, que es el tremendo problema de las ablaciones genitales. Yo tengo, aparte de todas mis limitaciones, pero al final acabo convirtiéndome en un orador muy eurocentrista, pero a veces hasta yo mismo me acuerdo que el mundo es mucho más grande y que los problemas de género y otro tipo de desigualdades sociales toman unos carices bastante más severos en otras latitudes del planeta. Las dos fotos de abajo representan dos procesos bastante similares, el segundo todavía mucho más tremendo que el primero. La ablación genital es una práctica, bueno, supongo que todos y todas conocéis, que está muy enraizada en determinadas zonas de África, Somalia, Etiopía, Eritrea, en otras partes del mundo también, pero esta es una de las partes del mundo estrella, pero es una práctica que se transmite de madres a hijas. Es una práctica que la desempeñan las abuelas, que la defienden las mujeres, de diferente generación a las generaciones más jóvenes, obviamente. Pero claro, no es una situación que viene el líder hombre de la tribu a cometer esta barbaridad, sino que es una práctica desarrollada por mujeres. La siguiente foto, sin embargo, nos debería turbar todavía algo más, porque todavía pensamos, bueno, Somalia, qué lejos está, es un país subdesarrollado. Esto realmente no ocurriría si estuviéramos en las fronteras de la Unión Europea. Lo que ocurre en muchas ciudades del Reino Unido es que hay en muchas familias de origen inmigrante que están amputando los senos de sus niñas jóvenes. Y esta es la foto a la que trata de señalar esta chica, en la segunda de las fotos. La lógica es todavía más tremenda. Ya no es una concesión a la tradición, ya no es una ofrenda a los dioses, ya no es un convencimiento de que si realmente sigues con esta tradición de la ablación, tu vida será más placentera y serás mejor madre, sino si no eres una criatura sexualizada, es decir, si no tienes unos senos prominentes, no serás objeto de la violencia de los hombres. Estarás segura. Por lo tanto, hay muchas familias, bueno, ahora no tengo los cifras en la cabeza, pero se ha documentado en bastantes familias inmigrantes de ciudades industriales del norte de Inglaterra, y no se ha encontrado en otros sitios porque no se ha buscado. Que hay familias que están llevando, hay diferentes maneras para esta práctica. En algunos casos se ponen a las niñas vendas compresoras tremendamente fuertes, como ocurría con China, con los pies pequeños, todo con el objeto de que no se desarrollen de manera normal, para que no seas objeto de la violencia sexual. Son problemas que tienen todos una naturaleza bastante similar. Permitidme que mire el tiempo, ¿cómo vamos? Muy bien. Vale. Creo que es importante también señalar que este problema del género, que es un problema que se puede presentar seguro con peor o mejor claridad, pero es un problema que está muy vinculado con la socialización, con el aprendizaje, y que de una manera bastante turbadora las diferencias se inoculan en las personas, tanto en España como en otros países, desde la tierna infancia.
Estos son datos muy recientes de un informe de una institución valenciana. Ahora, quien tenga curiosidad, yo puedo dar luego los detalles técnicos de todo. Ahora espero que me confiéis, que no me los he inventado yo. Son datos de hace un par de años del Centro Reina Sofía de Estudios de Adolescencia y Juventud, y son datos que se han reproducido mucho en la prensa. Y que en estos datos lo que se quiere comparar es cuáles son las cualidades que mejor definen a las chicas, y vemos estas cualidades separadas por chicos y chicas. Por lo tanto, lo que nos dice la primera de las barras horizontales es que el 51% de las chicas y el 60% de los chicos piensan a hoy en día, la sociedad española, que las chicas sobre todo son sensibles y tiernas. Vamos, que lo de toda la vida. El siguiente elemento definitorio es que están preocupadas por la imagen. Y habéis visto que además el acuerdo es bastante grande. Sé que esto es pequeño y os lo leo, 45% y 46%. Hay acuerdo entre chicos y chicas en que uno de los elementos también definitorios de qué es una chica es que son sensibles, que son tiernas, que están preocupadas por la imagen. Y el tercer elemento es que son responsables y prudentes. Vamos, que lo de toda la vida. Seguimos con la lista: trabajadoras estudiosas, comprensivas, inteligentes, y ya los valores que asumiríamos como masculinos, dinámicas y activas, ya parece que son menos definitorias. Aunque hay un 22% de chicas que creen que las chicas son dinámicas, ya solo el 14% de los chicos piensan que son dinámicas y activas. Pero todo el mundo piensa que son sensibles y tiernas. Estos chavales que están contestando tienen edades entre 8 y 12 años. Ya los estereotipos de género se han quedado firmemente inoculados entre chicos y chicas a la edad entre 8 y 12 años, lo cual, no sé vosotros, a lo mejor pensáis que yo tengo cierta tendencia a asustarme con facilidad, pero me preocupa un poco, porque piensas, bueno, estamos confiando mucho en la escuela, ¿no?, en la capacidad, pero ¿en qué escuela? En el preescolar, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la capacidad que tenemos ya en la enseñanza secundaria, en la universidad, de romper esto? Ya os digo yo que ninguna. No solo que yo ahora no tengo ninguna capacidad para cambiar vuestras ideas de género hoy en día, pero desde luego es que en cuanto cumplís 13, ya está la batalla perdida. Porque ya están bien claras las diferencias. Vamos a ver qué es lo que se supone que define a los chicos. Todo lo contrario. El 65% de las chicas y el 68% de los chicos piensan que los chicos son dinámicos y activos. Ellas eran sensibles y tiernas. Los chicos son dinámicos y activos. Además, son independientes, posesivos, superficiales y autónomos y emprendedores. Y no llegan a ser tranquilos, algo que sea femenino, hasta aquí. Y solo un 14% lo piensa. Por lo tanto, son datos al menos interesantes, ¿no?, que nos llaman la atención sobre la necesidad, desde luego, no solo de trabajar en la educación, sino trabajar en la educación desde ya. En la necesidad de intervenir en los mensajes que se mandan desde los medios de comunicación, la importancia de las letras que se escuchan, del contenido que se ve en Internet y de los juguetes que se juegan. Porque las batallas sobre las desigualdades, las batallas sobre las identidades, pero ya no solo sobre el género, sino sobre el respeto al diferente, el respeto al emigrante, el respeto a los mayores, estas cuestiones de identidad, de visión del mundo, se forman a una edad muy temprana. A una edad muy temprana. No podemos esperar a que las personas tengan ya una cosmovisión del mundo más o menos formada, porque entonces el cambio es mucho más complicado. La intervención tiene que hacerse de una manera muy, muy rápida. Quería acabar con la exposición del primero de los problemas, el problema del género, hablando de una frase, al menos de una palabra que estoy seguro que habéis escuchado, y quizá en el siguiente formato, que es esta expresión endemoniada del heteropatriarcado. Y os he puesto aquí un tuit, para los que no estoy seguro que lo sabéis mejor que yo, pero por si acaso, Twitter es una red social que permite lanzar pequeños mensajes de texto y es una red muy popular para comunicarse por parte de personas conocidas y entre ellos los miembros de partidos políticos. En este caso, he sacado un extracto de la cuenta de Twitter de un político de Izquierda Unida antes, ahora de Unidos Podemos, que se llama Alberto Garzón, y en relación con la masacre de Orlando, en la cual, bueno, murieron varias personas en un local para personas homosexuales, inmediatamente en ese día Alberto Garzón escribió en su cuenta de Twitter: mi apoyo al entorno de las víctimas de Orlando y de las 2 mujeres asesinadas en 24 horas. Estas 2 mujeres asesinadas fueron en España. Víctimas de la misma lacra, el heteropatriarcado.
No sé si alguna vez habéis tenido la curiosidad de ver qué tipos de comentarios, qué tipo de reacciones se hacen en Internet ante las posiciones, ante los mensajes de esta naturaleza de personajes públicos. Las barbaridades que se escribieron a colación de esto, con personas anónimas que le acusaron de lo peor, fue espantoso. Ya no solo las chanzas en los medios de comunicación, Carlos Herrera, la prensa de derecha, que le pusieron verde por utilizar palabras imposibles de entender. ¡Ay, el heteropatriarcado! A mí se me ha perdido, no, la culpa es de él, que alguien lo encuentre, ja, 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 es culpable. Y fue, vamos, fue el objeto de chanzas durante días. Quizá hablar de la seriedad de la prensa española con cuestiones de igualdad se escapa al objeto de esta conferencia, pero sí que creo que es importante que sepamos que si hablamos del género, y si aceptamos que el sexo es una cosa y el género es otra cosa, y si aceptamos que la construcción de lo masculino y de lo femenino está construida en clave de desigualdad, tenemos que aceptar también que creemos que el culpable de esta situación es el patriarcado. Es decir, una estructura, un conjunto de estructuras a veces visibles y a veces invisibles que se aseguran que la superioridad de los hombres sobre las mujeres van a sobrevivir. Porque una de las circunstancias antropológicamente más fascinantes de la desigualdad entre hombres y mujeres es que es universal. Es de las pocas cosas que ocurren en todo el mundo. Hay otro tipo de cuestiones, de datos económicos, sociológicos, políticos, que son propios de determinados continentes. Pero la desigualdad entre hombres y mujeres es casi lo único que es absolutamente universal. No hay una sola sociedad en el mundo que sea matriarcal. No hay una sola sociedad en el mundo en donde las mujeres estéis en pie de igualdad con los hombres. Hay algunas en las que estáis medio cerca, que son las 4 sociedades brillantes escandinavas. En el resto del planeta estáis en inferioridad con los hombres y lo habéis estado toda la historia. Hasta que venga la película de Wonder Woman, que nos va a contar que había unas amazonas y que resulta que había una isla en el medio del Pacífico donde las mujeres vivían en soledad. Hasta que llegue la película de Wonder Woman y entonces cambiaremos el mensaje para el año que viene, todavía no tenemos ningún registro de sociedad matriarcal, ni la vasca, ni este tipo de imágenes que tenemos en algunas conversaciones. El País Vasco, sí, gobernado por mujeres. Pues no. Las mujeres únicamente gobernaron sus hogares cuando sus varones estaban pescando en ultramar. En cuanto los varones volvían a ultramar, controlaban los recursos financieros y controlaban la vida absolutamente de toda la familia. Simplemente, por lo tanto, para acabar con este primer problema, quería mencionar la idea del patriarcado, que es una idea extraña, que entiendo que es un concepto que suena, claro, antiguo, porque es una adopción del derecho romano. El patriarcado era una estructura legal concebida en el sistema romano de derecho, que es el que hemos heredado en sociedades como la española, que permitía a los padres, a los patres familias, poseer y controlar la vida y el patrimonio de todos los miembros de la unidad familiar. Eso era el patriarcado históricamente en el derecho romano. Y por eso el pater familias tenía el derecho de vida o muerte de mujeres, hijos, familiares, esclavos, es decir, de todos los miembros de su unidad familiar, que también era una unidad económica. Y a partir de esa categoría legal, santificada por la legislación romana y por otra legislación a lo largo de los siglos, una corriente del feminismo empezó a hablar de los problemas del patriarcado, del conjunto de estructuras a veces visibles y a veces invisibles que hacen que el problema de la desigualdad perviva a lo largo del tiempo. Muy bien, como no quiero quedarme sin tiempo porque aseguro que hay problemas o no, solo quería simplemente señalar para aquellos hombres, mujeres, que tengáis un poco de curiosidad por el propio desarrollo de la teoría feminista, estas ideas con las que estamos viviendo hoy en día, empoderamiento, liberación de la mujer, patriarcado, lo privado es público, mi cuerpo, etcétera, son producto de los años 70 de una corriente que se llamó en su día el feminismo radical, que no tiene nada que ver con las acusaciones de radicalismo que vertemos hoy en día. El feminismo radical es una creación de los Estados Unidos a finales de los años 60, principios de los años 70, en donde se diseñaron muchas de las ideas con las que hemos estado jugando en las décadas más recientes. La lucha, por ejemplo, por los iguales derechos. Esta pancarta está en inglés que dice a ratificar la enmienda por la igualdad de derechos, Ratify Equal Rights Amendment.
ratificar la ley de igualdad de derechos. En otra foto vemos un conjunto de mujeres discutiendo sobre la obra de una pensadora. Esto también se inventa en los años 70, que son los grupos de conciencia mutua, de concienciación, es decir, la idea de que las muchas mujeres pensaban que su historia, que su batalla era individual, que estaba aislada, y se dieron cuenta que realmente no estaban tan solas, y que sobre la experiencia y sobre la discusión de textos, de novelas, de productos cinematográficos, podían llegar a algún tipo de conciencia colectiva sobre los problemas del mundo. Y finalmente, los problemas relacionados con las demandas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y otro tipo de cuestiones que también llegan a la agenda política en los años 70. ¿Alguno ha visto una película que se llama Las Horas? ¿Les suena alguna? Las Horas, si a alguien le ha quedado alguna curiosidad sobre esta charla y tiene algún interés por ver un poco, por desarrollar algún tipo de pensamiento, yo os recomiendo que veáis Las Horas, que es una película preciosa, que cuenta 3 episodios diferentes de 3 mujeres, aunque luego están bien relacionados a lo largo de la película. Empezamos con Virginia Woolf y después en la película, en la escena intermedia, nos colocamos con una mujer en Estados Unidos en los años 60. Y esta es la situación previa al feminismo. Y ahí es una película en donde se entiende muy bien la eclosión del movimiento feminista de los años 70. Que había un montón de mujeres que habían ido a la universidad, que estaban bien educadas, que se les había formado para una vida independiente, pero que en los años 50, en los años 60 tuvieron que retornar a sus hogares. ¿Por qué? Porque realmente sus maridos excombatientes habían vuelto al hogar y tenían derecho a la integración en el mercado laboral. Muchas mujeres que pensaban que podían tener una carrera profesional se dieron cuenta que al final no pudieron tenerla, que esta sociedad victoriosa de Estados Unidos en los años 50 y 60 estaba construida sobre hombres trabajadores y mujeres bonitas, pero que tenían que estar en casa. Y lo que ocurrió es que había un montón de mujeres que sentían ahí algo que se llamaba el problema que no tiene nombre. Fue la generación de mujeres más medicada de la historia de Estados Unidos. Un montón de mujeres que se suponía que tenían que ser felices y realmente no lo eran, estaban deprimidas, estaban en el psicólogo, tomaban pastillas, porque claro, no estaban preparadas para estar en el hogar. Es este conjunto individual de experiencias, como la que vais a ver si veis Las Horas, la que explican el éxito total del feminismo de los años 70, de un montón de mujeres que ya habían pensado que algo no estaba bien con lo que les estaban contando, que ellas tenían derecho a igualdad no solo en el trabajo, sino en la esfera doméstica, que tenían que tener derecho para controlar su propio cuerpo, etc. Es una película que creo que os puede interesar ver. Vale. Como os decía, la presentación se organiza en torno a 3 problemas y una solución. Hemos acabado con el primero de ellos y vamos a hablar del tema del machismo. Esta es una pancarta, esta es una foto que a mí me encanta. Shakira es de todos. Es una cosa alucinante, ¿no? Shakira es de todos. Es una pancarta en un estadio de fútbol que creo que es una muy buena manera para empezar a hablar, con el tiempo que tenemos, que no es mucho, de un tema delicado, que es el tema del machismo. No me voy a extender mucho en esta cuestión, sobre todo porque todavía no tengo confianza con vosotros y vosotras, y preferiría que nos enfadáramos cuando lleváramos 6 o 7 semanas juntos. Es un poco complicado enfadarme nada más llegar, por lo tanto, no es un tema en el que me voy a detener, porque es un tema delicado. Obviamente, porque a nadie le gusta, uno, que le culpabilicen, y más generalmente, a nadie le gusta que le digan cómo tiene que vivir su vida. A nadie le gusta que le digan, todo esto que llevas haciendo un montón de años, suspende en teoría del género. Un ejemplo y una conversación que tengo cotidianamente con mis alumnas es, por ejemplo, ¿qué ocurre con las discotecas en Salamanca? Imaginaros, yo llego el primer día de clase, tal, no sé qué, todavía no nos hemos enfadado ni ellos ni yo, y entonces les pregunto a ellas, bueno, ¿y hay alguna a la que vaya gratis a una discoteca en Salamanca? Entonces, claro, pues hay muchas chicas que en Salamanca no pagan por entrar en las discotecas. Y entonces yo les pregunto, bueno, pues entonces luego ya os plegaréis a los deseos de los varones. ¿Pero de qué vas? ¿Pero cómo dices eso? ¿Pero cómo es posible? Y yo, pues bueno,
si no habéis pagado la discoteca, si estáis de alguna manera aceptando este tipo de trato desigual, es porque alguien espera una recompensa, ¿no? Es una discusión que siempre acaba mal y que siempre acaba mal entre ellas. Porque claro, hay chicas que no han aceptado nunca ir gratis a una discoteca porque saben lo que se espera de ellas. ¿Y cómo acaba la discusión? Unas chicas llamándose feas a las otras. A ti, tú no has ido a esta discoteca porque eres una fea. Eso acaba siempre así. Entonces es un inicio fenomenal del curso. Os podéis imaginar cómo es el resto, ¿eh? El resto del semestre. Es todo movido así. Pero creo que nos ayuda a acercarnos al problema del machismo, a la pervivencia del machismo, o quizá acercarnos a esta cuestión sobre la idea de que el machismo, igual que otro tipo de cuestiones, también se aprende. Y quizá esto pueda ayudar a relajar un poco el ambiente. Nosotros, los sociólogos, pensamos que realmente la masculinidad y la feminidad no son conceptos que están muy alejados. De ninguna manera creemos que el feminismo y el machismo son lo mismo, pero sí que creemos que la feminidad y la masculinidad son el producto del mismo proceso, de un proceso de aprendizaje, de que aprendemos, conscientes o inconscientemente, a ser las personas que somos. Y que hay una serie de impulsos y una serie de incentivos en el entorno que nos llevan a ser lo que somos. Y con esto no solo quiero deciros que el machismo está mal, yo lo siento, pero os lo tengo que decir, el machismo pues no está bien. Pero creo que puedo ser un poco más sofisticado y compartir con vosotros la idea de que el machismo se aprende, y a veces de una manera inconsciente. Y se aprende porque se absorbe un modelo de masculinidad dominante, un modelo de masculinidad tradicional que esperamos, que confiamos en que empiece a ser cuestionado en las décadas venideras. Pero durante muchas generaciones el hombre ha sido adiestrado en los siguientes códigos: que afronte las dificultades y que no se rinda, que no pacte, que no dialogue, que no transija, que sea fuerte, que sea individualista, que sea productor y reproductor, y sobre todo que sea competitivo. La idea de competición, que sea una especie de yonki de la victoria, ¿no? Y de la dominación de los demás. Son ejes sobre los que se ha construido un modelo tradicional de masculinidad que está detrás de muchos de los males de hoy en día. Son ejes que están, de alguna manera, bueno, pues están siendo puestos en cuestión por todo tipo de movimientos sociales y por la propia lógica del paso del tiempo, pero creo que es importante reflexionar, o al menos, bueno, en este espacio o en otro, sobre en qué medida determinadas prácticas machistas están también vinculadas con un aprendizaje de qué es ser hombre en la sociedad de hoy en día. Y esto nos lleva, ahora no tengo la oportunidad, pero es bastante interesante ver cómo los grandes sociólogos de teoría clásica que han abordado la cuestión de la masculinidad llegan siempre a la misma conclusión. Es mucho más duro ser hombre que mujer en la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque las exigencias son mucho mayores. Claro, se espera de los hombres tanto. Es que es tan duro, porque claro, se espera del hombre que sea fuerte, que sea individualista, que lo resuelva el todo, que sea autónomo, y hay mucho gran pensador que para la desazón general acaba diciendo qué duro es ser hombre, qué cosa más complicada es, porque las exigencias son muy grandes. He acompañado esta lista general de rasgos que definen la masculinidad dominante con un perfil que esto yo me imagino que no, porque tampoco es tan conocido en España, pero es el perfil de una cuenta de Instagram. Instagram es una red social basada en las fotografías propias y ajenas. Es una red social en la que uno cuelga una foto, simplemente le puede decir que me gusta tu foto, o puedes hacer comentarios, y se ha llevado hasta el extremo de que personalidades públicas se han construido un perfil mundial sobre el contenido gráfico que despliegan. Y uno de ellos es este personaje, Dan Bilzerian, que es un señor que nadie sabe muy bien a qué se dedica, pero que tiene un perfil de Instagram de millones, de miles y miles de fotografías, que está construida sobre la representación, parece que está construida para ilustrar esta clase. Todas sus fotografías son de este calado. O bien sale con armas, o bien sale con mujeres desnudas que le adoran, o bien sale respondiendo a algún problema, o bien sale con armas otra vez. Lo increíble de este personaje es que no lo vais a ver porque quizá está demasiado pequeño, pero esta foto encontró a 338.404 personas que le gustaban esa foto.
Y hay muchos modelos gráficos de representación de la masculinidad en esos entornos. Es cierto que hay muchas generaciones que están cambiando. Es cierto que los modelos de masculinidad tradicional se enfrentan a nuevas maneras de entender la masculinidad que andan en conflicto, pero las masculinidades tradicionales también tienen todavía su prestigio y se pueden encontrar no solo en el reggaetón, sino en otras formas de expresión artística y que creo que están ahí. Y creo que uno tiene que entender el machismo no de una manera más comprensiva, pero también entenderlo que está vinculado con un importante proceso de aprendizaje. Y quizá el tema que se nos hace más contemporáneo y más relevante a efectos de la discusión que estamos teniendo es esta idea a veces difícil de entender del micromachismo. Como os llevo repitiendo varias veces a lo largo de la presentación, la discusión sobre la igualdad de género era más sencilla hace unos años. Antes era bastante claro, era bastante fácil definir quién era machista y quién no lo era. Era sencillo. Sobre todo porque muchas prácticas machistas basadas en la discriminación encontraban soporte, en las autoridades públicas, en las leyes, etc. Por lo tanto, era una cuestión sencilla. Hoy en día, sin embargo, creemos que muchas prácticas machistas son menos fáciles de ver, son más sutiles y están incorporadas o bien en la tradición o en el quehacer normal de las cuestiones o incluso en el comportamiento de muchas mujeres. De ahí que estamos hablando de este nuevo concepto que se llama micromachismos. Hablamos de micro porque son situaciones de dominación que quizá no son tremendamente lesivas, tremendamente gravosas, pero ocurren en nuestro día a día y en su acumulación no ayudan a que se resuelvan los problemas de desigualdad. Este es el logo, en particular, para quien siente interés sobre estas cuestiones, es el logo de un blog que está alojado en un periódico que se llama eldiario.es. En eldiario.es hay un bloque que se llama, hay un espacio que se puede encontrar fácilmente en su página web, que se llama Micromachismos. Y allí se documentan todas las situaciones, o bien que la redacción del periódico o personas individuales creen que son ejemplos de micromachismos. Y si estuviéramos en una situación, si nos fuéramos a ver, yo os pondría como tarea. Una de las tareas que yo os pondría es echar un vistazo a las últimas entradas del blog Micromachismos y discutirlas. Porque hay algunas que son francamente interesantes, ¿no? Situaciones cotidianas que muchas veces ninguna de las partes ha considerado que representan una vulneración a las ideas de igualdad, pero que podrían ser vistas desde fuera como una cuestión lesiva para las mujeres. De la misma manera que os animo a que alquiléis la película Las Horas, que por cierto está disponible en todas las bibliotecas públicas de Salamanca, os animo a que echéis un vistazo al blog Micromachismos alojado en el periódico eldiario.es. ¿Y por qué hablamos? ¿Por qué el micromachismo se ha convertido en esta cuestión tan complicada, tan confusa? Bueno, porque estamos al menos ante tres situaciones que, como os anunciaba al principio de la presentación, hacen que nuestra comprensión de las diferencias entre las distinción de las desigualdades entre hombres y mujeres sea menos obvia de lo que era hace un tiempo. Por ejemplo, el problema Pedroche del que hablábamos hace unos segundos. ¿Qué ocurre si la chica consiente en participar en prácticas que pueden ser vistas como discriminatorias? ¿Cuál es el valor de la agencia, del consentimiento? ¿Es suficiente consentir? ¿Es suficiente consentir para la prostitución? ¿Nos parece bien la prostitución si la mujer prostituida consiente ser prostituida? Consentir. ¿Cuál es el valor de la voluntad hoy en día? Es una discusión casi de corte filosófico, pero que yo os animaría a reflexionar sobre ella en algún momento, a cuando superemos esta ola de calor de este aula, en otro momento si queréis. Pero realmente, ¿qué capacidad tenemos para consentir, para hacer las cosas porque realmente queremos hoy en día? ¿Hasta dónde tiene que llegar, no? Querer. Basta con decir que quiero hacer algo, pero ¿realmente tengo alternativas para no hacerlo? Las personas que trabajan en condiciones miserables a media jornada, no, las mujeres que están arreglando camas en Barcelona por 3-4 horas la hora, ¿quieren hacerlo? Claro, han firmado un contrato, consienten, pero eso es suficiente en el mundo en el que vivimos. No deberíamos ir un poco más allá, ¿no? Es una reflexión muy general en donde en el orden neoliberal cuál es el valor del consentir, ¿no? Y esto nos lleva a Pedroche. Es una situación machista por parte de sus jefes obligarle a ponerse un vestido en el que realmente exhibe mucho más cuerpo que su compañero.
¿Anula esta situación si ella consiente? No queda claro. Yo tampoco tengo una gran respuesta que daros, simplemente genera mucha confusión. ¿Qué ocurre, además, cuando la práctica es tan cotidiana que no resulta grave? Es decir, cuando, por ejemplo, en el reparto de las tareas domésticas, cuando los hombres nos negamos, por ejemplo, a fregar los platos, porque no nos gusta. O sistemáticamente a no desarrollar prácticas familiares, ¿no? En el reparto de tareas familiares, cuestiones, bueno, que no tienen reconocimiento. Pero ¿qué ocurre con situaciones que no son muy gravosas? ¿Tenemos que seguir hablando de machismo? Claro, no es lo mismo que a una mujer cobre menos por el mismo trabajo, que haya un desequilibrio en el reparto de las tareas domésticas, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, pero esa es una discusión que anda ahí, ¿no? En el mundo del micromachismo. Tenemos que seguir pensando en machismo cuando las diferencias quizá no tengan esa envergadura. Y más aún, ¿qué ocurre? Que esto es lo que ocurre más a menudo. ¿Qué ocurre con prácticas sobre lo que las personas no sienten que estén mal hechas? Personas que han vivido, hombres, mujeres, niños y niñas, que se han educado y que han vivido felizmente en un sistema de género, de reparto desigual de las tareas, no solo domésticas, sino bueno, de otro tipo de tareas. Es legítimo por parte de los pensadores, de los sociólogos, de los políticos, venir a decirte que estás viviendo una situación discriminatoria, que esta determinada práctica es machista. Tenemos que seguir utilizando ese concepto. Son cuestiones abiertas y para las cuales todavía no tenemos la mejor de las respuestas. Y finalmente, quería abordar en el tiempo que me queda la cuestión del problema del feminismo. Yo os decía, tenemos tres problemas. Uno, que hemos inventado las ideas de hombres y mujeres, de lo masculino y femenino, y además no las hemos inventado para tener dos cajones, sino para que un compartimento sea más grande que el otro. El problema del género. Dos, tenemos el problema de hombres que colaboran poco, pero además os introducía la matización de que quizá también sean el producto de un proceso educativo. El machismo, quizá como aprendido, ¿no? Como consecuencia lógica de una determinada forma de entender la masculinidad. Y tres, tenemos el problema del feminismo. El problema del feminismo es enorme, pero el problema que a mí más me importa, y que al menos quería compartir con vosotros y con vosotras, es el descrédito absoluto que tiene la etiqueta feminista hoy en día. Y yo os decía, machismo y feminismo no son lo mismo. El feminismo es un proyecto político por la igualdad entre hombres y mujeres. Da igual lo que se diga por ahí y las distorsiones que se estén generando en determinados medios de comunicación, que identifican feminismo con dos expresiones rarísimas que no se sabe de dónde vienen, feminacismo y embrismo. Eso no sé quién se lo ha inventado, Carlos Herrera, algún primo suyo, pero no es lo mismo. El feminismo es un proyecto político por la igualdad entre hombres y mujeres, por la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el feminismo. Por lo tanto, no tiene sentido decir, yo creo en la igualdad pero no soy feminista. Es como decir, no me des agua, dame H2O. Pues es lo mismo. El feminismo es un proyecto político por la igualdad entre hombres y mujeres. El machismo es un proyecto por la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Todo acaba en ismo, pero realmente no es lo mismo. Eso es importante, pero es cierto que el feminismo ha caído en un desprestigio tremendo y se ha generado una identificación en el espacio colectivo, en los medios de comunicación, en la discusión cotidiana entre feminismo y una manera de entender el feminismo. El feminismo como algo radical, como algo... ¿Alguien recuerda las ilustres declaraciones del alcalde del teniente de Alcorcón? El alcalde de Alcorcón, hace unas semanas, aunque las declaraciones son antiguas, salió a la palestra definiendo a las feministas como mujeres feas, yermas, rancias y enfadadas. Pero por desgracia, ese es un argumento que tiene mucho eco en la sociedad española, tanto entre hombres como mujeres, el desprestigio de la etiqueta feminista. En todas las encuestas que se han hecho sobre España, sale un compromiso clarísimo y firme con la igualdad, tanto por parte de hombres como por parte de las mujeres. Sin embargo, cuando se os pregunta a las mujeres, ¿os definiríais como feministas? En España, únicamente el 4% de las mujeres se definen como feministas.
Pero algo así como el 75% de las mujeres os definís como defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es una lógica, es fácil de entender, porque el feminismo como etiqueta ha sido pervertido, ¿no? Parece que suena mal. Yo, feminista, claro, porque parece, ¿no? Hay todo tipo de connotaciones. Parece que, no, yo no soy feminista porque no estoy enfadada con los hombres. Yo soy feminista porque me cuido y me maquillo. Yo no puedo ser feminista porque no creo en la superioridad de las mujeres sobre los hombres. No. Es cierto que el movimiento feminista, y ahora no tenemos el tiempo y además no estoy seguro de que tuvierais todo el interés, pero el movimiento feminista, como cualquier movimiento social, es muy plural y ha evolucionado de manera diferente en muchos países. Por lo tanto, ha habido corrientes y sí es cierto que dentro del feminismo hay determinados grupúsculos en algunos países, en algunos momentos históricos, que son particularmente radicales. Claro que hay alguna hay, pero eso no define al feminismo en su conjunto. En todos los movimientos sociales hay elementos hiperradicalizados. Por lo tanto, yo no me siento con legitimidad para decir a vosotros, no hay ninguna mujer feminista que crea en la superioridad de las mujeres sobre los hombres. Bueno, alguna habrá, y además en Internet publicar es gratis, así que si uno se esfuerza, claro que va a encontrar algún blog. Pero esa no es la esencia del pensamiento feminista. Pero sin embargo, y por eso decía el problema del feminismo, y con esto voy a ir un poco concluyendo mi exposición, el problema del feminismo es doble. Uno, que la etiqueta ha perdido todo prestigio. Y dos, que la intervención del Estado en lo social ha perdido prestigio también. Pero no solo con la crisis, sino desde los años 80 llevamos en un proceso según el cual las diferentes olas de transformación del Estado están llevando al achicamiento del estado del bienestar y a la desaparición del Estado en la gestión de los asuntos colectivos. Y son dos procesos paralelos que llevan al mismo tiempo, al mismo sitio. Si el problema es que tenemos que erradicar las diferencias entre hombres y mujeres, pero que realmente, uno, la etiqueta feminista ha perdido todo prestigio, y dos, estamos privatizándolo todo y pensando que la intervención del Estado tiene que ser cada vez menor, no nos encontramos con las necesarias herramientas para solucionar el problema. Quería simplemente, obviamente no tenemos ni el espacio para discutir todos los espacios en los que se va a desarrollar esta batalla, pero quería hablaros de esta organización porque vais a verla, vamos a hablar sobre esto en la prensa española en las próximas semanas, porque es un tema del que se lleva demandando mucho y es un poco la demanda estrella para un poco resolver algunos de los problemas de desigualdad. Pepina es o PINA, como queréis llamarlo, es la plataforma por los permisos iguales e intransferibles en nacimientos y adopción. Es una plataforma internacional que tiene capítulos en diferentes países y que esencialmente pide que los permisos de paternidad y maternidad sean exactamente iguales entre hombres y mujeres y que además sean intransferibles. Vosotros supongo que conocéis cuál es la situación de los permisos de maternidad en España. Tenemos una parte que las mujeres tenéis que asumir obligatoriamente X semanas y luego hay un conjunto largo de semanas que se pueden delegar, que se pueden transferir a vuestras parejas, antes masculinas, ahora pueden ser del mismo sexo. Lo único que en la práctica, y además de eso, hay un permiso de paternidad al nacimiento breve y que está en proceso de expansión. Pero el gran permiso es el de maternidad. En España hay muy poca transferencia de las semanas de permiso transferibles. Las mujeres cogéis vuestras 4 semanas, creo que son, no me acuerdo de memoria, pero cogéis obviamente el trozo que es obligatorio, pero luego las semanas transferibles casi siempre las cogen las mujeres. Mientras que los hombres únicamente cogen primero los 13 días que se garantizaron por ley y luego se garantizarán, es un periodo que va a ir creciendo con el tiempo. Lo que dice esta plataforma, y con esto vamos a ir acabando, es muchos de los problemas en los que estamos viviendo hoy en día se resolverían si los permisos de paternidad y maternidad fueran exactamente los mismos y además fueran intransferibles. Y seguro que os podéis imaginar los beneficios de estas prácticas. Uno, las mujeres no tendrían mayores riesgos laborales que los hombres. Muchas mujeres se enfrentan en el mercado laboral al riesgo de no sé si contratarla porque va a ser madre y va a desaparecer. Si el permiso de maternidad y paternidad fuera exactamente de la misma duración y fuera intransferible,
tanto hombres y como mujeres se verían en la misma situación a la hora de maternidad. Y por lo tanto el empleador no podría pensar voy a quedarme con un hombre frente a una mujer porque el hombre no va a ser madre, sino que realmente ambos se ausentarían en el mismo periodo. Y dos, probablemente las relaciones con los hijos y con los bebés se construirían desde otros principios. Hoy en día sabemos que bueno, hay muchas investigaciones que están demostrando que el papel de los padres en el universo de los bebés es diferente al de las madres, es decir, la sobreexposición a la madre, el tiempo adicional que pasan con las madres, genera una relación particularmente estrecha en la que no participan muchos hombres, que quizá querrían participar. Y quizá los modelos de paternidad y maternidad irían cambiando en la medida que hombres y mujeres pasaran exactamente el mismo tiempo con sus bebés, particularmente en los momentos fundacionales. Este es un asunto que se ha debatido muchas veces en el Parlamento español. Los partidos políticos siempre dicen que sí, pero que bueno, no es el momento, pero hay todo tipo de proposiciones, no de ley, bueno, diciendo que sí, que es verdad, que todo tiene sentido, pero todo apunta a que en esta legislatura realmente se va a cambiar y con independencia, bueno, que probablemente sí que haya una transformación radical en los permisos de paternidad y maternidad en la línea pedido por estas plataformas y que quizás sea una de las grandes cosas de esta legislatura. En esta situación de mayorías inestables y de necesidad de generar acuerdos, parece que el gobierno del PP está por la labor y que, no se sabe, bueno, el tiempo parlamentario, pero probablemente en el espacio de un año hay una transformación importante en los permisos de paternidad y maternidad en la línea de lo solicitado por esta plataforma. Para ir acabando, simplemente quería, invitaros a leer este libro. Todos deberíamos ser feministas. Este es un libro que se lee en una tarde. Y es el libro resumen de una conferencia de una mujer que se llama, no la puedo traducir, pero solo puedo realmente hablar con claridad de su apellido, Adichie. Adichie es una mujer keniata y es una escritora maravillosa que es unas superventas en Estados Unidos. Y en un momento determinado ella dio una conferencia que se puede rastrear muy fácilmente en internet sobre por qué deberíamos ser feministas. Y este es el libro que es la transcripción de esa conferencia, por lo tanto se lee muy rápidamente. Este es un libro que se hizo famoso en España porque se supo que es de lectura obligatoria en la educación sueca. Los chavales tienen que leer este libro como parte de su formación. Y esencialmente lo que nos dice Adichie de una manera muy clara, quizá mucho más didáctica de lo que hago yo, es que presenta la necesidad de que todos seamos feministas para cambiar el modelo de sociedad en el que estamos viviendo. La única manera realmente de que superemos estos problemas enquistados de desigualdad, de separación en las expectativas vitales entre hombres y mujeres, es realmente que todos comprendamos el problema del género, que no tengamos esta predisposición negativa hacia él y que empezamos a entender que el asunto de la desigualdad no es un asunto de mujeres revoltosas, sino que es un asunto de compromiso tanto de mujeres que tienen que hacer o tenéis que hacer más por la igualdad, como de hombres que tenemos que resistirnos bastante menos. En esa conferencia, estos son únicamente dos pantallazos de la conferencia que podéis rastrear, esta es la pensadora, y ella dice, mi bisabuela no conocía esa palabra feminista, pero eso no significa que ella no era una. Más de uno de nosotros deberían reclamar esa palabra. Mi propia definición de feminista es, feminista, un hombre o una mujer que dice, un hombre o una mujer que dice, si hay un problema con perspectiva de género hasta ahora y debemos solucionarlo, debemos hacerlo mejor. Os invito a que leáis este libro que es francamente una lectura apasionante. Gracias por la atención.